es un honor estar con ustedes. Nos tocó la suerte de que Phil justo estuviera acá por el simposio que estuvieron haciendo la semana pasada, que supimos que fue un éxito. Sí. Así que gracias por hacer el esfuerzo también, Phil, de unirte a esta actividad que originalmente invitamos a Carmen, pero sabemos que es un esfuerzo hablar en español, así que cuando tú quieres pues hacemos un switch a Spanglish o inglés. Gracias. No hay problema. Este es el equipo Impulso Docente, se los presento con mucho cariño: Fabiola, Sofi, Daniela, Florencia, Wilson, Cami y Bernardita. Nos faltan algunas personas que se van a conectar. Está la Antonia por ahí, creo, el Alejandro. Contarles que hacemos estos conversatorios un poco para hablar de temas relevantes. Hoy día a ustedes los convocamos para hablar sobre líder educativo directivo, el liderazgo que eso implica y cómo podemos ayudar a que se formen y puedan hacer un buen trabajo en la escuela. Quiero presentar a Carmen, es doctora en Psicología Educacional, directora del Centro de Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Carmen ha dedicado toda su carrera al estudio y desarrollo del liderazgo pedagógico y la formación de líderes educativos en Chile. Tengo la suerte también de estar trabajando con la Carmen, desarrollando una propuesta, ¿cierto?, que estamos haciendo por la Fundación Educación Futuro, una propuesta de cómo podemos justamente pensar en cosas del futuro para mejorar la carrera directiva. Así que gracias, Carmen, por estar acá. También nos acompaña Phil. Phil es profesor clínico y director del Lasting Center for Learning de la Universidad de Florida. Phil ha liderado importantes iniciativas para mejorar el liderazgo educativo y ha trabajado extensamente también en el desarrollo de programas de formación continua para líderes escolares de Estados Unidos. Gracias a ambos por estar aquí. Además, nos trajeron este libro, equipo, firmado por los autores, que está Carmen dentro de los autores, está Phil, por supuesto. Así que vamos a tenerlo en la biblioteca para que puedan revisarlo. Leadership for Professional Learning, justo el tema que más nos apasiona, ¿no? Carmen, me gustaría partir contigo. Desde tu perspectiva, ¿qué características debe tener un buen líder educativo en el contexto actual? Bueno, yo creo que hoy día están en los colegios, así que tienen súper claro que nadie quiere ir al colegio. Los profesores no quieren ir, los alumnos no quieren ir, entonces claramente necesitamos liderazgos que convoquen el sentido de pertenencia, el querer estar en ese lugar, ser parte de un lugar, y eso implica de alguna manera que las personas se sientan acogidas, que los profesionales sientan que tienen autonomía para trabajar y son capaces de establecer vínculos significativos con el resto de las personas. Por lo tanto, hoy día estamos en un momento especial donde lo que más se requiere es establecer lo que llamamos liderazgo positivo, que es cómo tú generas confianza y que las personas se sientan que, si bien pueden no tener una respuesta correcta, pueden aprender juntos a desarrollar una respuesta. Entonces el foco es cómo aprendemos a liderar para el aprendizaje, entendiendo que los desafíos de hoy día son desafíos únicos, en que nadie estaba preparado, y por lo tanto este liderazgo que promueve permanentemente aprendizajes y que por lo tanto aprende, yo creo que es lo que necesitamos en este momento que estamos hoy día en la educación en Chile. Pero yo creo que no solo Chile, por lo que vimos en el simposio, en realidad en muchas partes del mundo. Liderar para aprender y la importancia de generar vínculo y confianza para poder movilizar eso, ¿no? Claro, porque los niños aprenden cuando se sienten de alguna manera que los profesores creen en ellos, confían en ellos, y los adultos también. Entonces, en realidad, si queremos poner al centro el aprendizaje de los estudiantes, necesitamos también poner al centro el aprendizaje de los profesores y al centro el aprendizaje de la organización y de los líderes. Y siguiendo contigo, Phil, no sé si quieres comentar algo de lo que dice Carmen, pero primero estamos como muy interesados de conocer un poco más lo que están haciendo en el Lasting Center for Learning. Cuéntanos cuál es la misión y el objetivo que tienen en el centro, qué temas investigan, por qué. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, estoy de acuerdo en lo que dijo Carmen, porque a mí me parece que en ese momento las cosas están cambiando tan rápido y la complejidad está aumentando cada día. Entonces, ahora más que nunca es importante preparar
profesores y líderes a aprender y estudiar su práctica sistemáticamente para que ellos siempre puedan adaptar a las circunstancias y los cambios que se presentan cada día. Y nosotros en el Lastinger Center tenemos misión de mejorar la enseñanza y aprendizaje. Este es el foco. Pero como hacemos es hacer investigaciones y desarrollamos programas y los amplian, like we scale, hasta que los programas pueden llegar a todas partes de nuestro estado. Nuestro estado es bien grande, tiene una población de 23 millones de gente y es también muy largo. La geografía de Florida es desde Cayo Hueso al sur, en las islas de los Cayos, hasta Pensacola, ahí al final nosotros decimos el panhandle, como el mano de sartén, ¿no? Es como 16 horas de manejar. De un extremo a otro. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de programas para el estado entero, y este es el foco de nuestro centro, porque somos parte de la universidad que tiene la misión de mejorar la vida de los ciudadanos del estado. Y nosotros somos parte de esta misión por manera de educación. Y trabajamos en las áreas de early learning, como se aprendizaje. Primera infancia. Sí, primera infancia y la lección y las matemáticas, porque estos son como puntos en la carrera de un estudiante desde tiempos de jardín hasta, dicen, para aprender a leer y cambiar a leer a aprender. Y después matemáticas, especialmente álgebra, porque estos son como predictor de calidad de la vida entera. Y puedes predictar varias partes de una vida, hasta su participación en la economía, su sueldo, y incluyendo la probabilidad de participar en crimen. En total, es al interés del Estado que más gente pasan por estos puntos, like milestones, nosotros decimos. Sí, tal cual. Justo me hablaba de estos 3 hitos críticos que sé que el centro y ustedes han trabajado mucho sobre eso, ¿no? Preparación para el jardín de infancia, lectura en 3er grado y álgebra en 9º grado. Entonces cuéntanos, qué interesante lo último que estabas diciendo, cuéntanos un poco más cómo es tan clave, por qué es tan importante que aprendan bien álgebra, cómo eso efectivamente predice las oportunidades futuras que tienen, la lectura también, algo sabemos sobre eso, pero cuéntanos un poco más. Y lo del jardín infantil también sabemos que es muy importante, pero cuéntanos cuán importante es y por qué lo estudian en tanta profundidad. Bueno, estos puntos son a la intersección de las investigaciones, de research, de la práctica de los profesores y también la ley, la policía, la política. Y por eso, porque están puestos en la ley como indicaciones de pasar por estos puntos en la vida de un estudiante. Es muy importante para los individuales que pueden pasar por estas partes, porque nosotros tenemos leyes que no puedes pasar hasta el 4º grado si no puedes pasar la prueba. También no puedes recibir un diploma de colegio si no pasas la prueba de álgebra. Y si una persona no pase, esto limite las opciones que van a tener en su vida. Entonces es al interés de este individual, pero también al interés del Estado, del Estado. Y por eso nosotros hacemos estos sistemas. Nosotros trabajamos con como 50,000 profesores cada año. Actualmente está incrementando ahora porque hemos iniciado otros programas, especialmente
de elección como micro-credentials, micro-credenciales que son like competency-based. That one I'm not going to get. Basadas por incompetencia. Sí, habilidades, ¿no? Skills. No es suficiente para hacer una prueba en papel, pero Sí. hay que mostrar las habilidades de los profesores que ellos pueden ofrecer lo que necesitan los estudiantes. Claro. Y esto es muy importante porque hemos tenido aprendizaje profesional por años y décadas que no produce profesores que tienen las habilidades que actualmente necesitan en las clases. Claro. Eso. Phil, Carmen, acá nos vamos a salir del guión, pero me interesa que nos cuenten. Sabemos que trabajan juntos ustedes en los centros, ¿cierto? Cuéntanos qué es lo que los tiene apasionados en este momento, que están investigando juntos o proyectos futuros que tengan. Cuéntanos qué es lo que los tiene particularmente interesados hoy de hacer sinergia, de trabajar, colaborar. La conversación del miércoles, pero la verdad que yo he tenido oportunidad de conocer el trabajo que ellos hacen. La energía, el Estado invierte mucho en formación profesional, lo mismo que decía, o sea, si queremos que los estudiantes les vaya bien, los profesores tienen que aprender y por lo tanto hay una inversión estatal que no se ve acá. Entonces, ellos tienen mucho desarrollo personal como innovador, y lo que nos contaba Phil, con mediciones de efectividad. Yo creo que también ahí nosotros tenemos una tremenda deuda en Chile, que tenemos mucho desarrollo personal, pero muy poca evidencia de que efectivamente eso resulta. También ellos han desarrollado un modelo de comunidades de aprendizaje profesional muy interesante. Entonces, la verdad que tienen mucho desarrollo en desarrollo personal, que es lo que a nosotros nos interesa. Comentaba Phil que, por ejemplo, ellos están desarrollando tecnología para retroalimentar a los profesores, cosa que no tengan que estar revisando cosas por eso, sino usando como inteligencia artificial. Entonces, hay como innovaciones en desarrollo personal que para nosotros son muy interesantes de compartir. Tienen otras actividades que comentaba sobre cómo, por ejemplo, incorporar a los padres. Nosotros, yo creo que Chile tiene una deuda pendiente con la participación de los padres en los procesos de mejora escolar. O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, que el plan de reactivación no tiene nada sobre la participación de los padres, en circunstancia que todos los modelos de mejora escolar que uno ve en otras partes del mundo, los padres son el eje fundamental. Eso ya también tiene una área en esa línea que para nosotros también es importante como avanzar, porque creo que los papás al final del día son los que deciden mandar o no mandar a los niños al colegio. El ausentismo pasa por convocar y convencer a los apoderados de que es importante que los hijos y hijas estén en la escuela. Ese es el tipo de cosas que yo creo que nosotros estamos aprendiendo con ellos. Perfecto. ¿Y ustedes, Phil, qué es lo que te ha interesado de lo que has visto acá funcionando en Chile, lo que está haciendo el Centro del Liderazgo en Valparaíso? Bueno, lo que noto de su trabajo, Carmen, es preparación de los equipos de líderes educativos. Es muy impresionante para cómo hace las condiciones que un equipo de una escuela pueden mejorar las condiciones y también los resultados. Nosotros hemos también enfocado en hacer estas comunidades de aprendizaje y lo que he avanzado en los años recién es para también incluir oportunidades de desarrollar el saber profesional de los profesores, porque a veces no en la formación de docentes no tienen oportunidades de aprender precisamente la ciencia de lección o de matemáticas, y hay que aumentar el aprendizaje sobre el contenido del sujeto para que ellos puedan tener una facilidad. Esto
también más las condiciones y las habilidades de hacer una comunidad, estas dos cosas juntos es como que podemos avanzar la profesión. Buenísimo, Phil. Carmen, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos o dolores que tienen hoy día los líderes educativos, especialmente considerando el contexto post-pandemia? Mire, las Y la condiciones... pregunta, perdón, pero la voy a hacer igual a Phil pensando en Estados Unidos, a ver si también encontramos similitudes. Sí, conversando con directivos que estuvimos en el Congreso el hoy viernes, pero también fuera, y falta autonomía. Yo creo que eso es lo que más resienten, y sobre todo que de alguna manera la plata CEP, que supuestamente era para gestionar a nivel escolar, hoy día está siendo gestionada mucho más desde el sostenedor. O sea, a los directivos la falta de autonomía es un tema. Y también el que llegue tanta como requerimiento externo que los distrae de su foco. Y los requerimientos externos, me acuerdo yo, José Weister comentaba que en una investigación que él hizo con las directoras Nobel, la directora decía, mira, yo me siento como con, no sé si les comentaste, con una raqueta de tenis que me llegan pelotas de todas partes y no sé cuál pegarle. ¿Ya? Entonces, esta idea de que todo parece urgente, todo parece importante y no tienen la autonomía como para priorizar. Entonces eso yo creo que es un tema que para los directores es muy doloroso, y la ausentismo. Yo creo que el ausentismo docente también es un tema, por eso les decía que yo creo que los directivos y las comunidades escolares en general tienen que ser capaces de convocar a los profesores para que vayan, y el bienestar docente, los profesores no faltan porque son flojos y no quieren, sino que efectivamente hay condiciones que están haciendo crisis en términos de el bienestar docente, y gestionar entonces con pocos recursos humanos, con poca autonomía, con metas de desempeño, con desafíos importantes, hoy día lo tiene muy complicado, porque los directivos efectivamente quieren que a sus estudiantes les vaya bien, entonces se sienten como atados de mano para lograr eso, y creo que en la medida que podamos avanzar, y lamentablemente, por lo que me cuentan, dentro de los servicios locales de educación han perdido más autonomía todavía. Y en las municipalidades que hoy día no están en servicio, pero van a entrar, las municipalidades han dicho, sabes que ya no vale la pena seguir invirtiendo en educación, entonces están con condiciones muy precarias. Entonces estamos en una situación de transición compleja, y los directivos haciendo lo mejor posible, pero claramente con las complejidades que yo veo en lo que ellos me cuentan, digamos. Falta de autonomía, dificultad para poder priorizar y responder a tantas solicitudes, y el ausentismo que hay como crónico de estudiantes, docentes. Exacto. Phil, en tu caso, en Florida... Muy similar. Bueno, nosotros no pasamos tanto tiempo con las escuelas cerradas, porque en Florida el gobierno avanzó un esfuerzo para abrir las escuelas muy tempranos en comparación al resto de los Estados Unidos, al resto del mundo. Entonces solamente pasamos como unos meses cerradas, de marzo 2020, ¿no? Hasta agosto, y esto nada más, ¿no? Y mientras en estos meses era de vacaciones, ¿no? De verano para nosotros. Entonces, como mis hijos solamente no asisten a la escuela unos meses, desde marzo hasta mayo, y después regresaron a la escuela en agosto, con muchas precauciones y todo esto, pero no estábamos cerrados por tanto tiempo. Pero tenemos también muchas cosas muy similares, que ausentismo, es absenteeism, ¿sí? Ausentismo crónico de los estudiantes es una cosa que estamos también luchando. El fuga de profesores, ¿right? Fuga de profesores también es algo que estamos luchando. Es como
yo, tuve conversación con la directora de IMA mientras la visita la semana pasada. Y ella también me dijo que es como nosotros hemos tenido el desafío de normalizar la escuela de nuevo. Yo pregunté, ¿qué quiere decir? Pues es importante asistir a la escuela, primero. Y esto es también una batalla en la Florida. Están pasando, gracias, unas esfuerzos nuevas para iniciar y normalizar la asistencia a la escuela para los dos, docentes y estudiantes. Claro. Y este tema justamente es un tema que nos preocupa mucho en Impulso Docente. De hecho, la historia de Impulso Docente, y nosotros nacemos nos preocupaba mucho cómo profesores buenos desertaban rápidamente. Entonces, esta fuga de talento docente que tenemos hoy en el sistema, cuéntenos el impacto que tiene en los equipos directivos, en los directores, en el trabajo que están haciendo a diario, y cómo se puede enfrentar, cómo se puede abordar, cómo lo podemos hacer, qué han aprendido en cada uno de sus contextos. Y creo que los profesores, yo hice una investigación en el liceo con altos niveles de seguridad, pero que son excelentes. Y lo que más me impresionó en estos liceos era el profesionalismo de los profesores. Eran profesores absolutamente comprometidos con la profesión, con sus estudiantes. Y yo creo que lo que necesitamos es valorar la profesión docente. Entonces muchas veces aquí los profesores tenían mucha autonomía y ellos se sentían muy eficaces, la dirección comunicaba que eran muy eficaces, entonces ellos tenían muy claro que lo que los estudiantes aprendieron dejar de aprender dependía de ellos, no dependía ni de la familia, sino que era de ellos. Entonces ese sentido de responsabilidad es un sentido que ellos y orientaba su trabajo, pero también era porque la dirección les permitía ser profesionales autónomos. Entonces lo que nosotros vemos muchas veces es que cuando los directivos creen que controlando más se va a lograr mejor resultado, y es al revés, o sea, dando más autonomía, dando más confianza, la gente se levanta a la ocasión. Me acuerdo que en el artículo que ustedes tienen ahí, justamente una de las preguntas que después de ver los datos, la directora dice, oye, pero ¿cómo los profesores no entienden si les hemos dicho no sé cuántas veces que hay que...? Y la cuestión no era cuántas veces uno le dice las cosas, sino que más bien qué oportunidades genera para que ellos aprendan a hacerlo distinto, qué oportunidades genera para que se equivoquen sin que haya un castigo ni que sea una cosa punitiva, porque volvemos a la idea, o sea, que uno aprende haciendo, reflexionando sobre lo que hace, y esas oportunidades de aprendizaje profesional siempre van a estar plagadas de errores, pero si estamos en ambientes punitivos, donde hay que esconder el error más que enfrentarlo, es muy difícil que se logre. Entonces, yo creo que hay que no solamente decir que creemos en los profesores, sino efectivamente tratarlos como profesionales, y ellos, cuando tú das ese paso, se nota, ¿ya? Porque ellos tienen nuestra actitud, y yo creo que el trabajo que hace usted también en esa dirección. Yo le comentaba a Phil que me tocó una vez ser jurado en una cosa sobre desarrollo profesional como innovador, y llegó a un colegio con una cosa fantástica, y ahí me enteré de ustedes porque ustedes estaban apoyando. Entonces es ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes dan un apoyo para que los profesores sean los protagonistas, es lo que necesitamos, y yo creo que eso hacen los buenos directores, le dan efectivamente el protagonismo a los profesores, y esos profesores suelen dar el protagonismo a los estudiantes. Sí, qué importante lo que dice Carmen, es como la importancia de confiar en el profesionalismo que tienen todos los docentes y poder darle la autonomía necesaria para poder demostrar, digamos... Y autonomía colectiva, porque no es como que yo hago lo que yo cierro, no es autonomía malentendida que yo cierro la puerta y hago lo que quiero en mi sala, no es una autonomía en concierto con los demás, en una visión compartida, que es de interdependencia. Entonces es como una cosa bien contradictoria, porque es autonomía pero con interdependencia, y eso creo que es lo que tratamos de hacer. Phil, cuéntanos tú si estás de acuerdo con eso, querés agregar algo más, ¿qué es lo que han visto ustedes en el caso de Florida? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Es que
siempre pienso que es como dar los herramientas y el saber para empower, para empoderar a los profesores, porque sabemos desde años de investigaciones que la calidad de enseñanza es la primera impacta, ¿no? Primer factor, y esto es clave a los resultados y al aprendizaje de los estudiantes. Y la segunda cosa es liderazgo. Liderazgo para hacer las condiciones en la escuela para todos los profesores y los estudiantes para que ellos puedan compartir esta visión, ¿no? Y cuando profesores, con la fuga de profesores de la profesión, la cosa primera, al top of the list, top of the list, cuando nosotros preguntamos por los profesores que están saliendo, ¿por qué? Sí. Dicen que no tenían el apoyo. Y esto significa distintas cosas para cada persona. Pero una cosa que podemos hacer es apoyarles por el aprendizaje profesional también, que da las herramientas y el saber y las condiciones para mejorar las condiciones laborales para los profesores, porque en los Estados Unidos la mayoría de los profesores no llegan a ser profesor por el sueldo, es para la misión, y ellos quieren hacer un impacto en la vida de los estudiantes y solamente necesitan el apoyo. Y esto puede cambiar la fuga, y hemos visto estos resultados de bajar el porciento que están saliendo, porque tienen el apoyo, tienen el liderazgo, ha mejorado las condiciones. Y ese es un impacto muy importante. El tema del apoyo es clave. Nosotros acá en Impulso Docente buscamos como desarrollar la capacidad de que los profesores sean mentoreados, acompañados, para poder justamente descubrir eso, o sea, enfocar esos saberes y poder mejorarlo. Esta es la última pregunta, y acá también lo abrimos a todo el equipo después para una conversación. Cuéntenos qué prácticas exitosas en formación continua de los equipos directivos han podido ver que están pasando hoy día en el territorio y les gustaría destacar. Una de las cosas que me gustaría destacar es la importancia del liderazgo docente. Cuando nosotros pensamos en liderazgo, no es solamente el liderazgo del director. De hecho, el segundo factor es el liderazgo total de la escuela, que significa el liderazgo de la dirección, pero también de los docentes. Yo creo que una de las cosas que nosotros tratamos de potenciar es el liderazgo de los profesores. Y en todos nuestros programas siempre tenemos directora o director, UTP y un profesor líder. Entonces, por eso tú decías que es lo que es multi-voice, es traer la voz de los profesores a la toma de decisiones, a la problematización. Entonces, una de las cosas que hemos intencionado es que el liderazgo docente o la voz de los docentes cambia la conversación. Cuando tú tienes solamente el equipo directivo conversando, la conversación es muy distinta cuando tienes la voz del profesor que plantea otras preguntas, que está mirando el problema desde otra perspectiva, otra dirección. Entonces, incluso muchas veces también nosotros traemos la voz de los estudiantes. Entonces, ¿cómo la voz de los estudiantes te informan? En el artículo que está ahí, que ustedes van a ver, nosotros le preguntamos a los estudiantes qué es aprender. Y la respuesta de los estudiantes era portarse bien. Porque estaba todo el día, profe, pórtate bien, pórtate bien. Entonces, cuando los directores y los profesores descubren que sus estudiantes creen que ellos van a la escuela a portarse bien, dicen, están totalmente desenfocados. O sea, la conversación tiene que ser otra. Entonces, cuando tú traes la voz de los estudiantes, traes la voz de los profesores a la conversación sobre liderazgo, sobre todo decisiones, es otra conversación. Entonces, yo diría que es una cosa que nosotros intencionamos mucho en nuestro trabajo, recoger la voz de otros para iluminar la conversación que tienen los directivos. Y cuéntanos tú, ¿qué te gustaría destacar que estás viendo con éxito en Florida o acá, si lo has visto también? ¿Qué significa destacar? Destacar, highlight. What would you like to highlight? Okay.
Bueno, estoy muy de acuerdo también otra vez, porque es importante la voz de cada nivel y también para ampliar el liderazgo de cada nivel, desde estudiante hasta profesor, hasta director. Y yo noto que la tecnología ofrece posibilidades muy interesantes para el futuro, como estamos haciendo esta reunión en vivo y también aquí en Google Meet, ¿no? Y nosotros estamos haciendo aprendizaje profesional por esta tecnología y ofrece posibilidades de mostrar práctica en video y para hacer retroalimentación a los profesores. Y a veces ellos mandan video de su práctica. Nosotros podemos darles esta alimentación muy específica. En este momento, a este minuto, en este segundo, hiciste un buen trabajo de hacer una pregunta abierta que le da reflexión a los estudiantes. O en este momento perdiste una oportunidad de hacer esto. Y nosotros podemos hacer esta alimentación muy específica. Y hemos recibido reflexiones de los profesores que esto es el aprendizaje o el desarrollo profesional mejor de su carrera. Es porque es específica y individualizado a cada profesor. Claro. Entonces ellos pueden mirar cómo puede ser y practicar y mandar su práctica y recibir esto coaching muy individualizado. Y la tecnología abre muchas posibilidades de hacer el aprendizaje profesional en manera distinta que hemos hecho en el pasado. Buenísimo. Ahora sí, la última, esto también se lo preguntamos a nuestro invitado. Si pudieran dejarle un mensaje a los líderes educativos directivos de hoy que nos están escuchando y que nos van a escuchar, ¿qué les gustaría decirles? Liderar es aprender. Es siempre sistemáticamente reflejando a su práctica. Y creo que esta es una de las competencias clave del liderazgo, es aprender. Yo agregaría optimismo. La verdad que si uno está en educación es porque tiene optimismo de que las cosas pueden ser mejor, y un líder o una líder que no es optimista no va a llegar a ninguna parte, porque es muy difícil, es un trabajo realmente muy muy complejo, pero lo que te permite levantarte todas las mañanas y volver a enfrentar otro día de complejidad es el optimismo. Por lo tanto, yo creo que el optimismo es una disposición profesional clave cuando uno lidera. Quedamos entonces con liderar es aprender y ponerse los lentes del optimismo para enfrentar a diario nuestros desafíos. No sé si tienen preguntas para Phil, Carmen. Parece que la hicimos todo. No, yo quería preguntarle a Phil si en Estados Unidos, bueno, acá en Chile hay un problema de déficit docente grande. ¿Cómo es esa realidad en Estados Unidos? Acá en Chile cada vez son menos los que quieren estudiar pedagogía, es una carrera como poco escogida o no existe como una valoración que invita a los jóvenes a estudiar. ¿Cómo es esa realidad en Estados Unidos? Al menos en Florida, porque son muchos estados muy distintos. Bueno, yo no sé las estadísticas muy específicamente, pero la manera de pensar es muy parecida. Es que nosotros hemos visto que la asistencia a los programas de preparación y formación de docente es bajando increíblemente.
incrementando la entrada a la profesión alternativa, ¿no? Es like an alternative entry. Entonces muchas personas, si tienen el bachelor's, el bachillerato, pues iniciar como profesor. Y estamos abriendo la profesión también a otras que si serviste en las Fuerzas Armadas o como EMT, Emergency Medical Technician, como en like an ambulance, como paramédico, también puedes iniciar como profesor en una escuela. Y es como transición y es como de taking away, sacando los requerimientos para entrar. Y esto puede ser que estamos bajando las expectaciones a los profesores al tiempo que los estudiantes tienen unas necesidades muy bien fuertes, porque a lo menos de ausentismo, también cuando llegan allá hay muchas dificultades ahora con comportamiento, porque han pasado unos meses o en unos casos años fuera de la escuela, y los profesores, los líderes de las escuelas están reportando que es mucho más difícil y más complicado que antes. Entonces es como un trabajo para los profesores que es, bueno, no tienen el sueldo, las condiciones están difíciles, y por eso vimos una transición en los que están entrando a ser profesor. A mí me parece bastante similar. Yo no sé en la comparación en los números. Puede ser distinto o más fuerte aquí o allá, yo no sé. Pero las motivaciones y las fuerzas que están en juego, the forces in play. Está perfecto, sí. Okay. Son muy parecidos. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la autonomía, que hace rato que se habla de eso, ¿cierto? Pero por otro lado, claro, es un recurso estatal y hay como una fuerza importante que habla de fuerzas, digo, como subterráneas, no sé, implícitas a veces, por intereses gremiales, por en el fondo, ¿qué oportunidad ves tú, Carmen, real de que podamos avanzar en tener mayor autonomía, considerando el factor de lo políticamente viable, lo administrativamente factible, como que en el fondo es algo que todos declaramos, pero que hay muchas variables dando vueltas que hacen difícil dar un cambio ahí? Sí, yo creo que como digo, es una autonomía en torno a un proyecto compartido, en torno a una visión compartida, porque es muy difícil que la gente estudie, trabaje para que después te traten como una persona que no puede tomar decisiones. Y hay una creencia, para mi gusto, que no está bien fundamentada, de que el control es mejor que la autonomía, cuando todos sabemos que nosotros mismos, o sea, cuando podemos tomar decisiones, estamos más comprometidos que cuando nos obligan a hacer algo. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar como la mentalidad y pensar que si queremos tener más profesores, tenemos que tratarlos como profesionales, y parte de eso es la autonomía. Pero por otra parte, desde una perspectiva de motivación, sabemos que las profesionales se motivan cuando se sienten competentes, lo que decía, por eso es tan importante el desarrollo profesional, el sentido de competencia, el sentido de autonomía y el sentido de pertenencia. Entonces, el ser parte de una comunidad es importante, y crear condiciones para eso es importante, porque son 3 variables que cambian el juego en términos de cómo las personas se comportan, para los niños y para los adultos. Entonces, cuando los profesores sienten, ustedes imagino que también les ha pasado, que el profesor dice, mira, nosotros necesitamos aprender X, pero llega el sostenedor y no contrata asistencia técnica ni Y. Entonces ahí tú ves un espacio de autonomía donde los profesores tienen necesidades, manifiestan sus necesidades,
pero la decisión la toman sobre otra cosa por otros factores. Y en la medida que vamos avanzando de a poco y vamos generando espacio y vamos como teniendo un discurso, en ese sentido yo creo que podemos ir avanzando, pero la tentación del control es grande, es muy grande por el accountability, porque la idea de que al final del día tienes que rendir cuenta y crees que vas a poder rendir mejor cuenta con control y la evidencia muestra otra cosa. Entonces es un cambio de también basarse más en evidencia. Yo creo que es un poco lo que tú decías, o sea, las decisiones de política pública no necesariamente son las decisiones que se basan en la evidencia que tenemos, juegan otras cosas. Entonces ahí también tenemos un rol nosotros como personas que estamos en la educación de decir, pero es que esto es lo que dice la evidencia, y empujar la evidencia para la toma de decisiones y no de repente claudicar, pues es tan difícil. Sino que, entonces, y en ese, yo creo que es importante este tipo de conversaciones y la idea de que personas que estamos trabajando desde distintas partes nos pongamos de acuerdo, tengamos una voz común y empujemos una cosa común. Yo creo que también nos falta mucho a veces, incluso por recursos, diría yo, que tenemos distintas organizaciones que estamos al final compitiendo entre nosotros más que tratando de colaborar. Por eso las actividades que ustedes hacen, por ejemplo, con el Premio LED, que invitan a mucha gente a colaborar, es muy importante. La colaboración entre instituciones como las nuestras es clave también para generar esos espacios. Claro, pero generando discursos, o sea, empujando ciertos discursos, creencias y que son colectivos. colectivos. Tengo una pregunta para mí. Yo pienso que el estado de la Florida y los profesores de este estado, y me corrige si no es así, pero los profesores tienen muchos años, digamos, trabajando con esta fuente muy enriquecedora que es la multiculturalidad, digamos. Y aquí en Chile, desde hace 15 años, más o menos esa interculturalidad ha ido creciendo, digamos. ¿Qué rol juega el papel, el profesor para que esta fuente muy enriquecedora que es la multiculturalidad pues fluya y se pueda aprovechar mucho más? So what role is this long time ability to work multiculturally? Yeah. What is the role of the teachers to foster that? Mm-hmm. Gracias. No, quiero verificar si entiendo. Súper bien entendido. Okay. Bueno, yo siempre yo pienso que a veces cuando estoy haciendo unas conversaciones internacionales, la gente piensa que hay un sistema de educación de los Estados Unidos y no es así. Cada estado tiene su sistema y en un estado como Florida, que es tan grande geográficamente y de población, es difícil de caracterizar el estado como un entero, ¿no? Like a whole. Porque la situación en Miami es increíblemente diferente que las partes al norte de Florida, y la Universidad de Florida queda al norte de Florida, es como 6 horas de manejada desde Miami. Estamos un poquito al norte de Orlando y alrededor de esto es una área muy rural, mucho de agricultura y de pobreza. Y es muy distinto a lo que está en Miami. Que hay una broma sobre Miami que es la mejor parte de Miami es que es tan cerca a los Estados Unidos, porque la mayoría de gente de Miami, hasta 60% de la población de la ciudad es de otro país. Pero no es el caso en otras partes, ¿me entiendes? Entonces hay una facilidad en enseñar y hacer intercambio intercultural en Miami que es distinto a las otras partes del mundo. Y Miami todavía es un sitio que avanza a educación bilingüe, ¿no? Pero en otras partes del estado actualmente y políticamente somos uno de los pocos estados que tiene la lengua oficial de inglés. Es interesante, ¿no? Entonces, muy complejo. ¿Y en otros lugares cuál es?
otros lugares del estado. No en otros estados. No hay lengua No, oficial. wow. Los Estados Unidos no tiene un idioma oficial. No sabía, qué curioso. Ajá. Y por eso nosotros podemos votar en varios idiomas. En Miami hay 3, inglés, español y creole, haitianos. Sí. Ajá. Pero entonces es difícil caracterizarlo así, pero I don't know, like to say, like what would the role be for people who For in teachers. Miami that advance it? It's, you know, I mean, when I see bilingual education, I think about, you know, how it develops cognitive skill so incredibly, right? Is that ¿me entendiste? Habilidad. Okay. Habilidad cognitiva. Ah, Como ya. eso es central al momento Eso es central, ¿no? Sí, y eso es una cosa que me di cuenta en la semana pasada durante el simposio, es que para formar sus pensamientos, ¿no? Un idioma es como like a lens para ver el mundo y para comunicar los pensamientos, porque me parece que primero pensamiento, después lengua y comunicación. Y nosotros estábamos cambiando entre los dos idiomas y afecta como la formación del pensamiento. Es muy interesante. Y cuando una persona como en Miami y puedes vivir bilingüe, es como tiene varios lenses, what's the word for lens? varios lentes. Varios lentes para ver y comunicar sobre la vida, ¿no? I don't know if that makes any sense, but I tried. Era difícil la pregunta, pero Ajá. ¿qué? No, pero también sería bueno, claro, desde el punto de vista media, pero también a Chile, digamos. Porque si bien no tenemos ese espectro del idioma, o bueno, salvo algunas ciudadanías como el creol, digamos, hay una multiculturalidad del mismo idioma y cómo el profesor se hace cargo de esa fuente tan enriquecedora que es este tema, ¿no? La multiculturalidad. Sí, yo creo que en Estados Unidos el caso es que es un tema súper político. En Chile no se ha politizado la educación multicultural. No es tema, pero en Estados Unidos es un tema muy, muy político. Por lo tanto, dependiendo del estado donde estás y si tenés un gobernador muy republicano, un gobernador más progresivo, es cómo se aborda el tema de la educación multicultural. Aquí en Chile yo creo que todavía estamos como entendiendo de qué se trata. Hay escuelas que tienen proyectos donde reconocen el valor y usan la cultura de los estudiantes como recurso de aprendizaje, pero hay otras escuelas donde como que no se dan cuenta que los niños son de otro país, que eso tiene un valor, como dices tú. Por lo tanto, yo creo que también pasa con formación docente. Yo creo que en la universidad todavía no nos enteramos de la importancia de preparar a nuestros profesores para trabajar en un mundo de interculturalidad. Y también la pasa por el tema de la familia. O sea, yo creo que las familias son un tremendo recurso, pero como en Chile no tenemos una buena cultura de trabajar con familias, también hay una oportunidad que se está perdiendo. Como el colegio, por ejemplo, aborda temas de racismo, yo no tengo tan claro que eso hoy día esté como una prioridad y donde se les prepara a los profesores a reconocerlo y enfrentarlo y a los estudiantes. También hoy día vemos que en realidad hay mucho racismo, pero que como que todos miran para el techo y nadie se hace cargo. Entonces yo creo que la multiculturalidad trae nuevos desafíos que son oportunidades, pero para eso tienes que estar consciente de cuáles son. Y yo creo que ahí estamos nosotros en deuda como país, como formación de profesores, porque por ejemplo que todavía en la universidad eso no es tema. No. Yo tengo una pregunta para Carmen. ¿O tú quieres preguntar? En relación al tema de las familias. Me interesa mucho porque nosotros también tenemos un trabajo con las familias en aprendizaje socioemocional. Entonces tú decías que muchas veces el proceso de mejora escolar no contempla este trabajo. Entonces, ¿cómo un líder puede potenciar esa alianza?
familia-escuela, considerando que en la mayoría del contexto chileno se da solamente en la instancia de reunión de apoderados y de la entrevista, que muchas veces la entrevista es una vez en el año con el apoderado. Entonces, ¿cómo podemos generar esa alianza, o si conoce algún modelo de referencia que nos pueda servir como para potenciar ese trabajo también con los Sí. días? Por ejemplo, una de las cosas que uno puede hacer, que es interesante, es cómo involucras a la familia en la tarea. O sea, no sé, me acuerdo, no sé, estás haciendo una unidad, tienen que contar cuántas ampolletas tienen en la casa, preguntarle a la mamá cómo elige. O sea, nosotros no sabemos cómo que el aprendizaje escolar se traduzca en actividades de aprendizaje también en la casa, donde pueden los apoderados participar. Phil me contaba que ellos tienen un sistema mediante el cual, cuando tú por lo que entendí, porque no sé si te entendí, pero a mí se me entiende por lo menos. Vamos a ver. De que tú, por ejemplo, todos los papás tienen WhatsApp. Entonces tú de repente le mandas un mensaje diciendo, si está con su hijo, pregúntele tal cosa. Entonces empiezas como a darle tips a la mamá o al papá que esté con el niño de cómo puede involucrarlo como en una actividad más académica, cognitiva, pero a partir de la vida cotidiana. Entonces, aprovechando la tecnología, hay muchas formas en las cuales uno puede, por ejemplo, hacer encuestas. Nosotros teníamos una app llamada Consúltale. Entonces tú mandabas 3 preguntas súper rápido por el app y rápidamente te llegaba un gráfico, te dice ya el 80% de los papás piensa esto. Entonces hay formas en que uno puede hacer consultas de preguntas muy simples, que aprovechando la tecnología, en que podemos saber cómo los apoderados podrían participar y qué es lo que quieren, etc. El discurso de que los papás no vienen a reunión porque no están ni ahí versus el papá no viene a reunión porque la verdad no puede pedir permiso del trabajo, por lo tanto tenemos que pensar en otras formas de hacer reunión de apoderados donde sí puedan participar. Entonces yo creo que la tecnología abre formas de comunicación con las familias que antes no estaban disponibles, pero para eso tenemos que pensar que las familias tienen algo importante que decir en eso. Yo creo que ese es un cambio más cultural que hay que avanzar. Sí, entendiste perfectamente. Y también otra vez es como herramientas de saber y disposición, ¿no? Entonces, herramientas como tecnología para involucrar a las familias, el saber para ellos que pueden aprender unas habilidades, cómo pueden trabajar con sus estudiantes, pero también es muy importante este cambio cultural, la disposición, porque a veces en las escuelas estamos hablando de las familias como no se interesan, no importan, ellos no quieren que tienen éxito sus estudiantes, pero esto no es el caso. Hay que creer que todas las familias quieren mejor porque esta cambie la manera en cómo nosotros involucramos a las familias en los programas escolares. Claudio, ¿tú tenías una pregunta? Sí, le quería preguntar a Carmen, ¿cuál es la evaluación que tú haces del sistema de desarrollo profesional docente en los años que ya lleva? Y por otro lado, ¿de qué manera temas como la autonomía o la inversión en liderazgo son cosas que realmente se pueden materializar? Porque llevan bastantes años sobre la mesa, entonces es la vía legislativa, hay otra forma, lo legislativo a veces tiende a asociarse siempre a lo punitivo. Esas dos preguntas. Yo creo que que nosotros necesitamos en nuestros programas de formación comunicar esto que estamos hablando. Yo creo que muchas veces un poco lo que decía Phil, claro, nos quedamos en la habilidad, nos quedamos en el contenido, pero no en el sentido, en el por qué y el para qué. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que me complica es cuando escucho una mamá, una profesora que es mamá, que dice, oye, no, que las mamás no están ni ahí con sus hijos porque trabajan todo el día. Bueno, pero tú eres mamá, trabajas, o sea, yo podría concluir lo mismo. Entonces también hay como de repente falta de solidaridad de las mujeres con las mujeres. O sea, nosotros somos mujeres trabajadoras, trabajamos, cuidamos niños de otras mujeres trabajadoras y nos falta como de repente esa empatía
entender esa situación. Y desde el punto de vista de legislativo, la verdad que lo importante es que la legislación crea cierto piso, pero si ese piso no tiene como recurso, no funciona. Desarrollo docente. El sistema es estupendo, pero si el CPIP tiene 2 personas para poder implementarlo, no va a pasar. Entonces, ahora se está hablando de la carrera directiva. Entonces, para que una ley tenga efectivamente cumple el objetivo de tener buen diseño técnico y buena capacidad de implementación. Y yo creo que nosotros ahí es donde nos caemos, es la capacidad de implementación. Por ejemplo, el sistema de desarrollo docente en todo lo que tiene que ver con inducción. Ahí yo creo que hay un problema de diseño técnico. No se piensa que desde el CPIP se va a resolver el problema de los profesores nobles en Puerto Natales. Yo creo que ahí falta mucho más atención al rol que tienen los directivos escolares en generar los procesos de inducción. Los sostenedores no hacen inducción. Nosotros cuando hicimos el estudio de directores nobles, muy pocos sostenedores pensaban que era responsabilidad de ellos hacer un proceso de inducción. De hecho, muchos directores nobles que participan del estudio como que llegaban solo a tocar el timbre de la escuela y decían buenas tardes, yo soy su nueva directora. O sea, no había ninguna preocupación desde el sostenedor de hacer la inducción. Entonces, el sistema de desarrollo docente yo creo que tiene elementos, o sea, parte del supuesto que para mí es clave, que es que el aprendizaje profesional es situado en el lugar de trabajo, y esos son los planes locales. Pero después viene todo lo otro que tiene que ver con la capacidad técnica que tiene para poder hacer eso realidad, donde yo creo que hemos tenido dificultades, y la ausencia como de los directivos en la inducción. Yo creo que fue un error importante en el diseño que hoy día se está tratando de resolver. Lo otro que yo creo que también, y que yo creo que un riesgo si se hace carrera directiva, es que todo se centró en el tema de remuneración. Efectivamente, que bueno, los profes pueden tener mejor acceso a los sueldos, pero ahí se quedó como en el tema más y todo lo que tenía que ver con desarrollo docente quedó como en la conversación de atrás. Yo creo que también hoy día hay conciencia de que hay que poner primero el aprendizaje y el desarrollo y después el lucro. Yo, por ejemplo, en el tema de carrera directiva, yo digo, a la gente no se le puede pagar más porque pasó la prueba. A la gente se le tiene que pagar más porque tienen más responsabilidades, más formación, pero hoy día pareciera ser que el aumento de sueldo tiene que ver con que te vaya bien en la prueba, que te permite ser experto 1, experto 2. Yo creo que el aumento de remuneración tendría que ser asociado a más responsabilidades, y hoy día también se está abordando eso, o sea, el profesor experto 2 puede hacer mentoría, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay espacio de mejora, pero sin una infraestructura que le dé soporte es muy difícil. Yo creo que ahí el informe del PNUD es muy claro, ahí es donde están las mayores dificultades. Phil, Carmen, agradecerles su tiempo, la disposición de venir acá a acompañarnos, compartir tanta experiencia, conocimientos y la pasión que tienen sobre este tema. Yo creo que hemos aprendido mucho de liderazgo educativo hoy día, así que si hay algo que se les quede en el tintero que nos quieran comentar, vamos a seguir felices de seguir escuchándolo, pero si no, los dejamos libres para que puedan seguir con sus agendas ocupadas. No, muchas gracias por la invitación.